Buenos días, jóvenes. El día de hoy tenemos nuestra primer clase para continuar con el contenido que estábamos viendo. Para que no tengamos ningún retraso y para apoyarnos en todo, vamos a iniciar con la clase correspondiente a la unidad 2.1, generalidades de las reacciones orgánicas. Y así aquí vamos a estar viendo parte del contenido que se va a evaluar en el segundo examen parcial. Bueno, ¿por qué este contenido? Para comprender, como ustedes bien saben, cómo es la química orgánica, la bioquímica, nosotros necesitamos saber cómo ocurren las reacciones. Y entonces la base que les vamos a dar es cómo ocurren las reacciones desde el punto de vista de la química orgánica. ¿Qué es lo que se espera que ustedes puedan tener comprendido al final de este contenido? Bueno, que identifiquen las diferentes clases de reacciones orgánicas, que propongan mecanismos de reacción lógicos e identifiquen los enlaces que se rompen y se forman durante una reacción, que identifiquen los intermediarios reactivos y expliquen sus propiedades y los factores que los estabilizan, que puedan dibujar un perfil de energía de reacción y con base en él identifiquen los factores que controlan la cinética y termodinámica de la reacción. Y con base en lo anterior predigan cuál de varios productos posibles es el producto principal. Bueno, entonces tenemos que clasificar las reacciones orgánicas y para ello vamos a ver los cambios observados en la estructura del sustrato. Eso es muy importante, se los mencionamos cuando estuvimos impartiendo las clases en forma presencial, que lo que vamos a observar siempre es la estructura del sustrato. Y entonces luego al ver el producto, ahí podemos identificar qué tipo de reacción ocurrió. Y así tenemos en forma general dos tipos de reacciones. Iónicas, donde vamos a ver que se forman especies cargadas, y las radicalares, en las que tenemos especies neutras. En las iónicas vamos a tener reacciones de adición, eliminación, sustitución y transposición, en otras se llama rearreglo o reordenamiento. Y las radicalares. Aquí tenemos todas las que vamos a ver. A estas alturas del curso, nosotros ya hemos visto todo este contenido, pero lo estamos repasando porque así les va a quedar a ustedes como un buen refuerzo para cuando estén estudiando. Entonces, cuando nosotros evaluamos la reacción de adición, es como cuando uno estudia la matemática, estamos agregando algo. Y entonces ven ustedes, siempre vamos a ver que la adición ocurre donde aparecen insaturaciones. Ojo con esto, nosotros tenemos que estar muy claros que van a ocurrir adiciones donde hay dobles o triples enlaces, pero no lo vamos a ver como doble o triple enlace en un anillo aromático, porque recuérdense que esos no son dobles enlaces que están fijos, sino que se mueven constantemente. Por eso la resonancia. Bueno, entonces las reacciones de adición van a ocurrir donde tengamos insaturaciones de dobles y triples enlaces. ¿Qué va a ocurrir? Si tenemos la insaturación,
En la adición va a disminuir el número de insaturaciones. Vean que aquí teníamos una insaturación, ahora aquí ya no está, porque se adicionó, se agregó este reactivo. Y entonces, como teníamos al inicio que había que observar la estructura de nuestro sustrato, entonces las reacciones de adición, vemos, va a cambiar el IDH de las moléculas, va a disminuir el IDH, va a cambiar la hibridación de los sitios reactivos, estos son sp2 y ahora pasan a sp3. Si hubiera sido un alquino y que sufre pues una doble adición, pasaría de sp a sp3. Entonces siempre en una adición va a haber cambio en la hibridación del átomo de carbono. Y también vemos disminución del IDH. En las reacciones de eliminación es el contrario de la adición, porque aquí estamos quitando, estamos sacando de una molécula algo y entonces vamos a ver que es el inverso de la adición. Si aquí el sustrato está hibridado sp3, cambia a sp2, o si era sp2, cambia a sp. ¿Qué nos dice? Que en las reacciones de eliminación va a aumentar el IDH. En la adición disminuye el IDH, en la eliminación aumenta el IDH. Y entonces vemos cómo en la estructura de la molécula, si teníamos esta molécula saturada, ahora está insaturada y se eliminó esto de aquí en forma de agua. Bueno, y entonces como ya a grandes rasgos podemos verlo en una forma general, si yo tengo mi sustrato AB, que en este AB debe haber una insaturación, se adiciona un C y me quedaría pues ABC con el IDH disminuido. Ya vemos una reacción específica donde tenemos un alqueno. Ante la adición electrofílica de HCl teníamos un doble enlace, ahora ya no está esa insaturación. El sitio reactivo, que es donde ocurre la reacción, este carbono está hibridado a sp2, este también está hibridado a sp2 y ahora ambos pasan a sp3. Vemos cambio de la hibridación y disminución en el valor de IDH. Otro ejemplo para que vean también que no solo puede ser alquenos, sino también pueden ser alquinos, pero aquí desde el momento en que vemos la reacción, son dos equivalentes de HCl que se van a adicionar a este alquino, donde este carbono que está aquí está hibridado sp, este también está hibridado sp. Y si solo fuera esta molécula, tendríamos un IDH de 2. Y vemos ahora, cambió la hibridación de sp, de ambos átomos de carbono, recuerden, a sp3 y sp3, y el IDH disminuyó. Ahora en una reacción de hidrogenación catalítica, aquí en esta reacción nos falta el catalítico para que sí ocurra. Y no necesariamente debemos pensar, si es un alquino siempre va a pasar de sp a sp3. Puede ser una adición que no nos lleve hasta la hibridación sp3, sino de sp a sp2, dependiendo de los equivalentes que nosotros utilizamos en la adición. No olviden que aquí más adelante
Cuando vemos las reacciones nos falta el catalítico para que la reacción se dé a cabo. En la eliminación, como ya vimos, vamos a tener que se saca o se elimina de una molécula un átomo o un grupo de átomos, y entonces como se van a eliminar, vamos a tener nosotros que se aumenta la insaturación. Entonces eliminamos un átomo o grupo de átomos. En este caso, aquí recuerden que tenemos un protón, aquí hay un hidrógeno, y entonces es una deshidratación. Más adelante, cuando hagamos reacciones, ya lo van a entender mejor. En las condiciones para una deshidratación. Y ahora tenemos que de hibridación sp3, sp3, pasamos a sp2 y sp2. El inverso de la adición. Y como dijimos al principio, que estamos estudiando las reacciones, que debemos hacer, observar el sustrato y ver qué ocurrió en él. Y entonces veo yo sería el alcohol isopropílico, isobutílico, y entonces al ocurrir una eliminación, vean, aquí tengo yo la formación de una insaturación. Cambio de la hibridación, igual que en la adición, solo que a la inversa. Se insatura más la molécula cuando es una eliminación. Un ejemplo más, una deshidrohalogenación que ocurre en presencia de KOH y a alta temperatura. Y entonces aquí tenemos este es sp3 y este es sp3, y cambia a hibridación sp y sp, porque eliminamos 2 cloros y 2 protones aquí. Bueno, y entonces, como les estaba mencionando, las reacciones de adición y eliminación son inversas en ambas. Hay cambio en la hibridación del carbono. Una es la inversa de la otra. Vean, aquí de hibridación, el ejemplo, sp2, se adiciona algo y vamos a sp3, sp3. Disminuye la insaturación. Si eliminamos estos dos, pasa de sp3 a sp2 en este ejemplo, y entonces aumenta la insaturación. Luego tenemos reacciones de sustitución, así como estamos viendo el orden de adición, eliminación y sustitución. Como el nombre lo dice, vamos a sustituir, vamos a cambiar por alguien. En el ejemplo, vemos el metano. Se les ha dicho que, que los alcanos son poco reactivos, pero en presencia de luz ultravioleta y halógenos puede ocurrir este tipo de reacción. Y entonces sustituimos este hidrógeno por un cloro. Recuérdense que así se pueden clasificar muy bien las reacciones si observan siempre el sustrato. Se fijan en el sustrato y ven qué hay de diferencia entre él y el producto. Y entonces yo podría decir, bueno, este carbono tiene 4 hidrógenos, ahora tiene 3 hidrógenos y un cloro. Bueno, sustituimos un hidrógeno y ¿qué pusimos en lugar de él? Un cloro. ¿Qué vamos a observar? Vean, no hay cambio en la hibridación. Este es sp3 y este es sp3. Entonces tenemos un compuesto AB y aparece un C, que es un mejor grupo y sustituye a alguien en este ejemplo. Y de AB ahora ya sustituimos al B y me queda A con C, y este es el grupo saliente. Vemos este ejemplo y entonces vemos el producto. Como les he estado diciendo, siempre se ve toda
la molécula que es el sustrato. Y entonces veo un metilo, 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 este carbono, que es el centro reactivo. Ojo con esto, el centro reactivo es donde ocurren las reacciones, pero los sitios reactivos pueden ser varios en una misma molécula. En este caso veo que a este carbono está unido 1H y luego en el producto siguen los tres grupos metilo, los tres metilos, y a este carbono que está unido el OH, ahora el que está unido es un cloro. Sustituimos este OH por este cloro. Este está hibridado sp3 y aquí sigue estando hibridado sp3. Entonces me dice que en la sustitución no hay cambio de la hibridación. ¿Y cuál es el sitio activo o sitio reactivo? En esta reacción específica es este carbono donde ocurrió la reacción. Es el sitio activo o sitio reactivo. Veamos otro ejemplo. Aquí, imaginen que nosotros no hubiéramos puesto el protón. Por un instante traten de imaginar que este protón no está. Entonces, hagamos de caso que no lo estamos viendo. Solo está el anillo de benceno. Si ven el anillo de benceno y luego ven el benceno con el grupo nitro, normalmente muchos caen y creen que es una adición, porque dicen, bueno, este no lo tenía y ahora sí lo tiene, se adicionó. Ojo con esto, porque dijimos que para que se adicionara algo disminuía la insaturación y los anillos aromáticos no reaccionan de esa forma, como que si fueran un alqueno. El benceno tiene 6 protones unidos a él que pueden ocurrir una reacción aquí, y entonces lo que pasa es una sustitución electrofílica en el anillo aromático. Sustituimos este hidrógeno por este nitro y entonces es una reacción de sustitución. Más adelante le pondremos apellido a esa sustitución, pero por el momento solamente vemos este carbono está hibridado sp2, este carbono está hibridado sp2. El sitio reactivo en esta reacción sigue manteniendo la misma hibridación. Vean, sp2 y sp2. Y entonces pasamos a lo que les digo, que bueno, la naturaleza más sabia que la actitud de nosotros, y cuando hay algo que está como no muy estable, la misma molécula tiende a reordenarse o rearreglarse en ella misma para tener mayor estabilidad a través de una reacción de transposición o reordenamiento. En algunos textos pueden encontrar que se llama rearreglo también. Y una molécula sufre cambios en la forma en que sus átomos están conectados entre sí. La reacción puede ser una eliminación, una adición o una sustitución. Y entonces podemos ver mezcla de esas reacciones o a veces simplemente el movimiento de un doble enlace, y ahí ya vemos nosotros que hay una transposición. Entonces, en este ejemplo vemos que tenemos el 1-buteno y con catálisis ácida pasamos a el 2-buteno. ¿Qué pasó aquí? Esto ya lo vimos en la unidad pasada cuando vemos estabilidad de alquenos. Recuerden, este es un alqueno monosustituido. Recuérdense que aquí no podemos usar isomería cis-trans porque en un átomo de carbono tengo 2 átomos iguales unidos a él. Bueno, y entonces, solo por una catálisis ácida observamos que hay una transposición o un rearreglo de este doble enlace. Y ahora vean, nos quedó este producto donde está el doble enlace en la posición 2 de esta cadena carbonada, pero lo más importante que vemos es que nos quedó
trans, porque también podría formarse el cis, y entonces sería el cis menos estable que el trans. Vemos el ejemplo general de ABC, que podría no ser tan estable, y entonces vamos a moverlo para alcanzar estabilidad y quedaría C unido a A y A unido a B. Recuerden esto, que en una transposición migra un átomo, un grupo de átomos, no necesariamente solamente va a ser un protón o un doble enlace que se mueve. También es un grupo de átomos o electrones a otro sitio de la molécula. Ejemplo, nuevamente tenemos aquí, la insaturación, donde hay una transposición, otra vez un alqueno monosustituido, se transpone este par de electrones hacia acá y ahora tengo un alqueno trisustituido. Más ejemplos, algo que nos va a servir mucho y por eso se les ha hecho énfasis en la clase, es que nos va a servir mucho cuando veamos los carbocationes. En las reacciones que estamos a un pasito de iniciar, como la adición electrofílica, vamos a ver que se forman intermediarios que son carbocationes. Y ocurre mucho la transposición en estos para obtener un carbocatión más estable. Si ven aquí, este es un carbocatión primario. Y de una vez vamos a hablar un poquito. ¿Por qué es un carbocatión primario? Vemos el carbono que está como el carbocatión, ¿a cuántos átomos de carbono está unido? A solo uno. A veces tienden a confundirse y ven el que está vecino a él, a cuántos está y se equivocan. Este carbocatión es primario, pero aquí hay un protón que se puede transponer hacia este carbocatión y entonces forma un carbocatión en este carbono, que ahora este carbono es el carbocatión y veo cuántos carbonos están unidos a él, 1, 2 y 3. Por lo tanto, un carbocatión primario va a ser menos estable que un carbocatión terciario. Vean ahora aquí, este es un carbocatión secundario, porque vemos cuántos átomos de carbono están unidos a él, 1 y 2, carbocatión secundario. A este carbono están unidos 2 protones y aquí hay uno. Si yo pensara que este protón migra hacia acá, entonces me queda un carbocatión secundario, otra vez. Eso no considero que me dé mayor estabilidad. Pero si tengo aquí un protón y migra hacia acá, veo que estaría unido a 1, a 2 y a 3. Entonces es un carbocatión terciario. Aquí creo que se nos fue un protoncito de más. Bueno, también existe lo que se llama isomerización. En algunos casos puede observarse cambio en la posición de los dobles enlaces, eso es isomerización, o cambio en la isomería geométrica de los mismos. Vean, aquí tenemos el cis retinal, que solamente con luz cambia. Este es el alqueno con enlace cis. Y pasamos el transretinal, donde este es el alqueno que ahora nos queda en posición trans, lo que habíamos estado viendo en los ejemplos anteriores. Bueno, a ver cómo se clasifica esta reacción. Esperemos unos segunditos para que ustedes que están conectados, y si no, pues lo ven después, analicen. Bueno, creo que ya tuvieron tiempo suficiente y entonces vamos a ver. ¿Qué fue lo que dijimos? Tenemos que observar la estructura del sustrato. Este es mi sustrato. Y entonces
Si quiero tomarme todo el tiempo del mundo, analizo todo. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono idénticos sin ningún cambio. Nitrógeno en el ciclo, que es un heterociclo, con un protón. Nitrógeno en el ciclo, por lo que es un heterociclo, y el protón no está. Eso significa que yo sustituí este hidrógeno por un etilo. Vamos a ver si es cierto. Entonces ahí vemos, más adelante vamos a poner mucha atención en estas flechas curvas y en las puntas de las flechas para darnos cuenta de cómo es que ocurren las reacciones. Y como si fuera examen parcial, ¿verdad? A ver, decidan qué era, adición, eliminación, transposición o sustitución. Si ustedes ya vieron que este fue el que sustituimos por este, la respuesta sería una reacción de sustitución. Bueno, ¿y cómo suceden las reacciones orgánicas? Para saber cómo ocurre una reacción orgánica, lo vamos a ver a través de un mecanismo. Entonces, en una reacción orgánica observamos que una transformación haya ocurrido. Eso es lo que tenemos que ver, si ocurrió una reacción, porque si todo está igual, no ocurrió reacción. Para eso tenemos que ver los mecanismos. En el mecanismo describimos los pasos entre cada cambio que podemos observar en el transcurso de la reacción. Y las reacciones se dan en pasos definidos que conducen de reactantes a productos. En una reacción, un paso en una reacción es la ruptura o la formación de enlace. Vamos a regresar un poquito a la que teníamos antes y veamos. Entonces aquí podríamos ver nosotros el mecanismo de esta reacción. Cuando el par de electrones del nitrógeno ataca a este carbono, y entonces, ¿qué sucede? Se tiene que romper este enlace. En un momento dado que no está en esto, porque solo era un ejemplo de la reacción de sustitución, estaría unido este hidrógeno aún al nitrógeno y luego el nitrógeno enlazado a este grupo etilo, y tendría que tener una carga positiva. Y pasaría por aquí, ¿sí? Donde estaría este ciclo de 6 con el nitrógeno, el hidrógeno, el etilo y una carga más. Esto estaría aquí. Después, el segundo paso, donde vendría o el azufre u otro medio de reacción aquí que sustrae este protón, y entonces ya me queda la molécula neutra como producto final y los subproductos. Así es como nosotros observamos todas las reacciones. Entonces, en los mecanismos de reacción vemos los pasos pueden darse individualmente o en combinación con otros. Cuando un conjunto de pasos se llevan a cabo simultáneamente, porque pueden ocurrir que todo ocurre en un mismo paso, a esas reacciones se les llama concertada. Cuando en un solo paso va y ocurre todo. Y lo vamos a ver más adelante. El mecanismo es una propuesta teórica. Ojo con esto. Es una propuesta teórica, pero basada en observaciones experimentales. No es sacado de la manga. Es con observaciones experimentales que se propone lo que consideran que va a ocurrir, como se cree que ocurren las cosas. Y entonces tenemos la definición de un mecanismo de reacción de acuerdo a el libro de Weiss. Poner atención en esto y darnos cuenta de qué incluye y qué no. Es la descripción por pasos de las reacciones, desde los reactivos hasta llegar a los productos, mostrando el orden en que se forman los enlaces y el orden en que se rompen. Los mecanismos deberán incluir las estructuras de todos los intermediarios y flechas para mostrar
el movimiento de electrones. Pero en ningún mecanismo de reacción nosotros vemos ahí energías de activación, entalpías, entropía. No vemos nada de eso. Solo vemos los reactivos, las flechas, si movemos electrones, dónde se rompe, dónde se forma, los intermediarios. Eso es lo que vemos en un mecanismo de reacción, paso a paso. Entonces, clasificamos los tipos de pasos en una secuencia. ¿Y qué debemos recordar? Que un paso implica ya sea la formación o la ruptura de un enlace covalente. Los pasos pueden darse individualmente, en forma discreta o en combinación con otros. Y volvemos a insistir, cuando ocurren varios pasos al mismo tiempo, se dice que son concertados. Bueno, tipos de pasos en un mecanismo de reacción. Vamos a tener que podemos tener rupturas de un enlace covalente de dos tipos. Homolítica. Homo igual, lisis es ruptura. Ruptura igual. Heterolítica. Hetero diferente, lisis ruptura. Ruptura diferente. Vamos a ver cómo entonces cuando se rompe un enlace covalente, si es una ruptura homolítica, me va a dar la formación de radicales. Porque si nosotros pensamos, venía un carbono con un electrón desapareado, venía otro carbono con electrón desapareado, pero formaron un enlace entre ellos. Cuando se rompe ese enlace, si es en forma igual, regresan a como venían. El carbono con su electrón, el carbono con su electrón, y por eso la ruptura de un enlace covalente en forma homolítica nos va a dar la formación de radicales. Después, la ruptura de un enlace covalente heterolítica, como es diferente ruptura, nos va a generar la formación de iones. Como estamos hablando del carbono, vamos a tener carbocationes, carga positiva, o carbaniones con carga negativa. Después, la formación de un enlace covalente puede ser homogénica o heterogénica. También podemos ver en estas reacciones la oxidación de un grupo funcional o la reducción de un grupo funcional. Entonces, los tipos de pasos en los mecanismos de reacción, lo que les estaba mencionando antes, la formación o ruptura de enlaces puede ser homolítica, que es simétrica, o heterolítica, asimétrica. Simétrica, homolítica, formación de radicales. Antes de estar juntos, cada uno tenía un electrón desapareado. Al formar este enlace, están compartiendo un electrón. Pero si se rompen, llevándose lo que había proporcionado cada uno, un electrón para este, un electrón para aquel, vamos a tener la formación de radicales. Recuerden que los radicales son especies neutras con un electrón desapareado, altamente reactiva. Y de una vez vamos a observar aquí, ojo con el movimiento. Cuando indicamos movimientos de electrones, lo tenemos que hacer con flechas curvas. Tratamos que el programa nos las haga flechas muy curvas. Y aquí, si solo va un electrón, vean, no está completita la punta de la flecha, queda como un anzuelo. Entonces, eso me indica que solo se movió un electrón para acá y se movió un electrón para acá. Si la ruptura es asimétrica o heterolítica, como les mencioné, se van a formar iones. Y entonces, el par de electrones que está aquí, ahora vean la flecha completita la punta, me indica que el
par de electrones se movió hasta esta especie y a esta no le quedó deficiente en electrones. Y entonces tendríamos carbocationes y carbaniones. Y aquí tenemos ejemplos, vean, ya haciéndolo más gráfico, ya no el enlace como una línea, sino indicando que en el enlace hay un par de electrones. Ojo con las flechas, vean, siempre es curva, flechas curvas y al final como un anzuelo. Un electrón hacia acá, un electrón hacia acá, formación de radicales. Ruptura simétrica, homolítica, porque es ruptura igual. Un electrón de enlace permanece con cada producto. Se generan especies neutras. No tienen carga y tienen un electrón desapareado. Luego aquí, los dos electrones que forman el enlace, pero ahora ambos se van hacia una especie. Podría haberse ido hacia la otra especie, es solamente un ejemplo. No siempre se va a ir hacia la especie que está a la derecha, porque a veces agarran ese concepto que como lo vieron, que la flecha se movía hacia la derecha, ahí se tiene que mover siempre. No, es solamente el ejemplo. Y entonces la flecha curva y vean, está completa la punta de la flecha. ¿Por qué? Porque el par completo va a una sola especie. Y entonces ahora tengo una especie con carga, porque tiene los dos electrones. Y esta es una especie con carga positiva, porque tiene deficiencia de electrones. Va a tener un orbital vacío aquí. Ruptura asimétrica heterolítica de enlaces. Dos electrones de enlace permanecen con un producto y se generan iones. Vemos ejemplos de las dos. Esta molécula de cloro, en presencia de luz ultravioleta, se rompe, flecha curva con punta de anzuelo, porque va un electrón para cada uno, y formo dos cloros radicales. Luego esta, en la que los dos electrones van hacia el cloro, y entonces me queda el cloro con carga negativa y este carbocatión. Bueno, y entonces, así como se rompen, también se pueden formar. En el medio de reacción se encuentran dos radicales, cada uno contribuye con su electrón, siempre un movimiento de las flechas curvo y la punta de anzuelo porque va solo un electrón y se forma ya un enlace. Formación simétrica homogénica apolar de enlaces. Un electrón de enlace es donado por cada reactivo. Si tengo unas especies iónicas, pongan mucha atención aquí. La especie que está rica en electrones busca o ataca a la que está deficiente en electrones. Siempre se equivocan con este movimiento, como lo han estado haciendo en la resonancia. Si está rico en electrones, es una especie con carga, ella va a buscar a la especie deficiente en electrones, no al revés. Y entonces ya se forma el enlace donde ambos están compartiendo. Formación asimétrica heterogénica polar de enlaces. Dos electrones de enlace son donados por un reactivo. Y entonces vemos aquí otro ejemplo de una radicalar. Vean, flechas curvas, la puntita como anzuelo, flecha curva, la puntita como anzuelo. Y ahora se forma un enlace, pero esta fue una reacción radicalar. Después tengo el nitrógeno, aunque no tenga carga negativa, vemos aquí, tiene este par de electrones que puede compartir. Y esta especie está positiva, lo que les dije. La especie que tiene carga negativa o que está rica en electrones es la que ataca a la deficiente en electrones. La flecha curva y completa la punta porque va el par de electrones.
atacan al carbono que está deficiente y entonces ya tenemos aquí este enlace. Este es el enlace que se forma. Pero ahora este nitrógeno soporta una carga positiva, porque recuérdense que el nitrógeno es trivalente. Después podría haber una reacción posterior aquí, donde ya puede eliminar este protón y entonces ya perder esta carga positiva. Bueno, lo que les he estado mencionando en todas las diapositivas anteriores, ya está aquí, más con dibujitos no se puede. Y entonces, aquí está. Forma de indicar el movimiento de electrones en los pasos de un mecanismo. Flechas curvas indican la formación y ruptura de enlaces. ¿Sí? La flecha curva. Flecha curva. Flecha con media punta, como un anzuelo, indica pasos homolíticos, denominados procesos radicalares. Solo se mueve un electrón. Flechas con la punta completa indican pasos heterolíticos, denominados procesos polares. Vean, ahí van los dos electrones. Y entonces pasamos a las reacciones radicalares. Estas no son tan comunes en el laboratorio como las reacciones polares. Estas son difíciles de controlar y pues hay que tener equipo especial. Los radicales reaccionan para completar el octeto electrónico de una valencia. Recuerden ustedes que de acuerdo a las estructuras que siempre les pusimos a hacer desde el inicio, que eran las estructuras de Lewis, que todos los átomos quieren llegar a completar el octeto en su capa de valencia. Un radical puede romper un enlace en otra molécula y abstraer un átomo con un electrón, produciendo otro radical. Entonces, puedo tener yo un radical que no siempre va a ser un átomo de carbono. Entonces tengo la especie con su electrón desapareado. ¿Qué es lo que quiere? Pues estar estable y con eso completar su octeto. Y entonces viene, ¿y qué va a pasar? Movimiento de un solo electrón, ¿sí? Hacia acá. Y después este electroncito para hacer par con este. Tenemos una reacción de ¿qué? El proceso es el producto de sustitución, porque sustituimos este en esta molécula y este es un nuevo radical que puede reaccionar con otros hasta seguir la reacción. Y aquí vemos todos los pasos de una sustitución radicalar. Son 3 pasos los que están involucrados en todas las reacciones radicalares y siempre va a ser la iniciación. La iniciación es donde se generan las especies radicales. Ruptura homolítica para formar 2 especies reactivas con un electrón desapareado. Eso es un radical. El ejemplo ya lo vimos, formación de átomos de cloro a partir de cloro molecular y luz ultravioleta. La propagación es cuando van reaccionando con otro y con otro. Vean, pero no siempre es con el mismo, porque si no ahí vamos a terminar todo. Entonces tengo yo el cloro radical con metano para formar HCl y el radical metilo. Entonces tengo este cloro que como él quiere llenar su octeto, va a reaccionar con el metano y entonces aquí se forma el HCl, pero se generó ahora un radical metilo. Después este radical metilo, como va a tener aún mucho cloro en el medio de reacción, reacciona con el cloro, se separa para formar aquí los radicales, se unen cloro radical con metilo radical y forma el cloruro de metilo y nos queda el cloro radical. ¿Y cuándo se termina? Cuando en el medio de reacción chocan 2 radicales. 2 radicales y entonces ya no hay más. 2 cloros y ya no hay más. Las reacciones radicalares son reacciones en cadena que, como les mencioné, muchas veces son difíciles de controlar. Otro ejemplo es la peroxidación de lípidos, que es una reacción radicalar. Creo que esta se ve un poquitito en la química orgánica 2. Y entonces vemos aquí
cómo todo pasa por el peróxido. Lo que nos faltó aquí es que estaba el peróxido, que es HO, ya se rompe en forma radicalar y me queda este radical que sustrae este protón para formar agua. Y entonces aquí ya se forma este radical. Y después ahí se va reaccionando la reacción en cadena hasta llegar a un líquido. No se angustien, no es que les vamos a poner, hagan todo el proceso de esta reacción, solamente tienen que hasta el momento identificar qué tipo de reacciones están ocurriendo, pero se les ponen estos ejemplos para que se den cuenta que tiene aplicación más adelante en todo lo que van a ver y no es solo aumentar y aumentar contenidos sin que tengan ninguna aplicación. Bueno, recordatorio de las moléculas polares. Las moléculas pueden contener distribuciones asimétricas de electrones, debido a diferencias en electronegatividades de los átomos que las conforman. Esto causa la formación de un dipolo, con una carga parcial negativa en un átomo y una carga parcial positiva que lo compensa en un átomo adyacente menos electronegativo. El átomo más electronegativo posee la mayor densidad electrónica. Elementos como oxígeno, flúor, nitrógeno, cloro son más electronegativos que el carbono. Bueno, hagamos una pausa un momentito. Podrían por un instante dejar de ver la pantalla, cerrar los ojos e imaginar la tabla periódica. Y entonces, ¿cómo va la electronegatividad? Piensen un instante. Entonces va de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Por eso el flúor es el átomo más electronegativo en la tabla periódica con una electronegatividad de 4. Y entonces esto les va a facilitar muchísimo cuando ustedes hagan las reacciones. Recordar siempre cómo va la electronegatividad en la tabla periódica. De derecha a izquierda, de abajo hacia arriba. Y entonces tenemos carbono, nitrógeno, oxígeno, halógenos, y entonces ven como todos ellos son más electronegativos del carbono que el carbono, y por lo tanto, cuando el carbono está enlazado con ellos, la densidad de carga va a estar más hacia esos átomos más electronegativos que el carbono, y por lo tanto el carbono está ligeramente deficiente en electrones y por eso va a ser muy reactivo. Aquí vemos una polaridad y mapas de densidad electrónica. El clorometano o cloruro de metil. Y vemos, ¿quién es más electronegativo? El cloro. Y el menos, el carbono. Y son cargas parciales, porque tenemos que recordar la diferencia de electronegatividad de Lewis cuando nos dice que si es mayor de 1.4, creo, es un enlace iónico y menor es covalente. Y entonces son cargas parciales, porque parcialmente están los electrones más atraídos hacia el cloro, el halógeno, que es más electronegativo. Y entonces recuérdense que aquí lo que evaluamos es el momento dipolar. El momento dipolar, que es el producto de la carga por la distancia que hay en las moléculas. Y entonces, ¿hacia dónde va a estar el momento dipolar? En el clorometano, dirigido hacia el cloro, porque hacia allá está la mayor densidad de carga. Y el que va parcialmente positivo, con deficiencia de electrones, va a ser este átomo de carbono. Ahora vemos la diferencia. ¿Por qué ahora está hacia abajo? Lo que les mencioné hace un ratito. Recuerden, tabla periódica, electronegatividad, de izquierda a derecha, de abajo para arriba. Y entonces en la columna en donde está el hidrógeno, ahí está el litio. Y el carbono está hasta acá. Eso significa que es menos electronegativo del carbono que el carbono. Entonces la densidad de carga ahora está, la densidad electrónica está más hacia el carbono que hacia el litio. Por eso la carga parcial positiva está en el litio y la carga parcial negativa está en el carbono. Solo con recordar su tabla periódica,
ustedes pueden fácilmente determinar dónde va a estar mayor la densidad de carga y hacia dónde va la flecha en un momento dipolar. Bueno, la polaridad se ve afectada por cambios en la estructura de la molécula. Y entonces vamos a ver aquí cómo tengo este carbono parcialmente positivo y unido al oxígeno, que es más electronegativo. Entonces aquí está la densidad de carga, hacia dónde está más, hacia el oxígeno, que tiene la carga positiva. Pero los alcoholes tienen la facilidad que se pueden protonar. Recuerden, par de electrones ataca a quién, al que puede estar positivo. Este enlace se rompe, entonces me queda aquí un anión y ahora veo cómo está el alcohol protonado, y entonces ahora la densidad se distribuye dentro de todos. Aquí vemos nosotros es débil en el metanol y ahora aquí está más fuerte. Tenemos ejemplos de la polaridad en los grupos funcionales. A estas alturas ustedes tendrían que reconocer todos los grupos funcionales, porque yo sé que cuando iniciamos el curso se les dice que ustedes deben hacer casi que listar los grupos funcionales más comunes, nombrarlos, reconocerlos, que hasta se les dice, bueno, encierre, enmarque o haga un rectángulo en el grupo funcional y nómbrelo. Y entonces tenemos el alcohol, los alquenos, los haluros de alquilo, las aminas, los carbonilos, aldehídos y cetonas, los ácidos carboxílicos, los cloruros de ácidos carboxílicos o haluros de ácidos carboxílicos y los aldehídos. Entonces ahí vemos nosotros hacia dónde está la densidad de carga. Y de paso, de una vez vamos a ver aquí los sitios reactivos o activos de la molécula. Entonces, por diferencia de electronegatividad, la diferencia de carga en el alcohol está más hacia el oxígeno que el carbono, y carga parcial negativa al oxígeno, carga parcial positiva al carbono. Si analizáramos esto como sitios reactivos, podemos decir que un sitio reactivo es en este átomo de carbono, que podría ser atacado por alguien que es rico en electrones. Puede ocurrir en el oxígeno, porque él tiene pares de electrones que puede compartir con alguien, o bien en este protón, que es ligeramente ácido, y entonces reaccionaría con bases fuertes. Y entonces, si me dijeran cuántos sitios reactivos o activos hay en un alcohol en general, sería en el átomo de carbono, en el oxígeno hidroxílico y en el protón del oxígeno. Bueno, si vemos el carbonilo, que es de aldehído o de cetona, la densidad de carga, ¿hacia dónde va a estar? Ahora ya podrían responderlo si estuviéramos en el salón y yo les preguntara, ¿la densidad de carga hacia dónde va a estar? Hacia el átomo más electronegativo. ¿Quién es el átomo más electronegativo en esto que estamos señalando? Pues es el oxígeno. Entonces tiene una carga parcial negativa y el carbono una carga parcial positiva. Y entonces, ¿dónde ocurriría la reacción? Una posible reacción ocurriría en este átomo de carbono y en el oxígeno. Pero analicemos los alquenos y entonces vemos, aquí esto es simétrico, ninguno de los dos es más electronegativo que el otro. Entonces vemos y dice, cuando es simétrico no vemos polo, es no polar, ¿sí? Porque no puedo decir, ahora la densidad de carga está hacia este más que hacia este otro. Esto es simétrico. Con los haluros de alquilo está igual, más electronegativo, menos electronegativo.
Con las aminas, más electronegativo, menos electronegativo, y así con todos. Con todos los grupos funcionales que hemos visto, vean, éteres, ésteres, tioles, cetonas, nitrilos, el reactivo de Grignard y el alquil litio. Ojo aquí, esto es lo que estaban preguntando en alguna tarea. Recuerdan que es la pregunta número 22 de la última tarea, cuando se les señala aquí. Entonces, a esto se refiere al reactivo de Grignard y el enlace carbono-magnesio. Ahora dense cuenta, el carbono tiene la densidad electrónica más densidad en él que el magnesio. ¿Por qué? Por la diferencia de electronegatividad. Si tienen dudas, vayan a buscar su tablita periódica y entreténganse un rato hoy, revisando quién es más electronegativo que quién. Bueno, ¿y qué es la polarizabilidad? Eso estaría bueno para que ahorita, para que se despierten, espero que no se estén durmiendo, repitan, polarizabilidad, tal vez así se despiertan. Bueno, la polarización es un cambio en la distribución de electrones como una respuesta a un cambio en la naturaleza electrónica de los alrededores. La polarizabilidad es la tendencia a sufrir polarización. Es un juego de palabras. Y entonces ven ustedes hacia dónde van a estar la densidad de carga. Eso es lo que vemos. La distribución de los electrones, eso es la polarización. Entonces, ¿hacia dónde van a estar más distribuidos los electrones en este ejemplo de un yoduro de alquilo? Hacia el yodo, por eso tiene una carga parcial negativa, y el carbono tiene una carga parcial positiva. Las reacciones polares ocurren entre regiones de alta densidad electrónica y regiones con baja densidad electrónica. Un centro reactivo, que se los he estado mencionando antes para que ya se familiaricen rápido con esto. Un centro reactivo es la parte de una molécula donde se puede llevar a cabo una reacción. Puede ser un átomo o un grupo de átomos. Y entonces, si los recuerdan bien, los grupos funcionales tienen una función química. Por lo tanto, por cada grupo funcional hay uno o varios sitios activos para hacer reacciones. Si yo veo aquí, tengo el butanal, ¿sí? Aún no están familiarizados con esto porque esto ya es tema de nomenclatura de química orgánica 2, pero hay que empezar. Entonces, pero tenemos que, esto ya lo sabemos, ya se los he explicado, ¿dónde está la mayor densidad de carga? En el oxígeno. Y sería carga parcial negativa y carga parcial positiva. Vemos que reacciona con ácido cianhídrico y ion cianuro, donde al momento de reaccionar, pues los electrones se van a ir hacia donde está el más electronegativo, y al final veo esto. Pero practiquemos un poquito más. A ver, pues, reto. ¿Qué tipo de reacción ocurre aquí? Con tiempo. Creo que 5 segundos son suficientes, ¿no? Y lo que les dije, primero, ¿qué deben hacer? Vean la estructura del sustrato. Vean la estructura del producto. Y entonces, yo veo, estos tres son idénticos a estos tres. Ahí no pasó nada. Aquí, en este carbono, pasó de todo. Eso significa que es mi sitio reactivo o mi sitio activo. ¿Y qué le ocurrió? No tiene el doble enlace. Disminuyó el número de insaturaciones. sp2, ahora es sp3. Eso correspondía a ¿qué? A una adición. Y entonces, ¿qué se adicionó? Este OH y este CN. Más adelante, cuando ya veamos esto, vamos a ver qué es lo que se adicionó, fue este CN, y al final esto que quedó negativo, pues se protonó. Pero lo que vemos en síntesis es que a este
En este ocurrió una reacción de adición. Dio la hibridación de sp2 a sp3. Y ahí están los sitios activos en una molécula. Si evaluamos los sitios activos en esta, ya tenemos muchos más, porque el oxígeno tiene pares de electrones que puede compartir. Luego aquí, porque este hidrógeno es ligeramente ácido y puede reaccionar con bases fuertes. Luego el triple enlace que hay aquí del ion cianuro. Y entonces aquí vemos que hay nuevos sitios activos o reactivos. Bueno, seguimos hablando de sitios reactivos que pueden ser nucleofílicos o electrofílicos. Sé que la mayoría saben de estos términos, pero los vamos a repasar. Filos. Filos es amor. Atracción a. Y entonces, núcleo es positivo. Atracción a lo positivo. Si le gusta lo positivo, eso significa que él tiene que tener pares de electrones que puede compartir. ¿Y cómo lo denotamos siempre? Como una N mayúscula y un U, un NU. Ese es el nucleófilo. Después electrofílico, le gusta, ama, le atraen los electrones. Si le gustan y le atraen los electrones, él no puede estar rico en electrones porque se van a repeler. Eso significa que esto debe estar deficiente en electrones y entonces lo denotamos con una E mayúscula. Y entonces tenemos que buscar los nucleofílicos y los electrofílicos. Aquí está. ¿Sí? ¿Por qué va a amar los electrones? Porque aquí hay una deficiencia de carga, parcial negativa, parcial positiva. Nucleófilo. Ama núcleos, dice. Le gusta lo positivo. Por supuesto, aquí hay riqueza de electrones. Electrofílico, pero es este carbono, porque él, al tener deficiencia de carga por la densidad electrónica, por la polarizabilidad que hay aquí dirigida hacia el oxígeno, él está deficiente en electrones. Otro electrofílico, que es idéntico a este. Aquí no estamos evaluando en este momento este protón, que es ácido débil y va a reaccionar con una base fuerte. También es un sitio reactivo. Y el oxígeno también es nucleofílico. Y este oxígeno también es nucleofílico. Bueno, una misma molécula puede tener varios sitios reactivos. Entonces, sitio electrofílico, ahí está. Ama electrones, ¿sí? Porque la deficiencia, la dispersión de carga está hacia el oxígeno. Va a ser atacado por un nucleófilo, alguien que tiene electrones. Este es nucleofílico. Y él va a atacar a los centros positivos. No se les olvide esto, que el nucleófilo, el rico en electrones, busca al que no tiene. Cuando sea un electrofílico, él no va a ir buscando electrones, sino que el que tiene riqueza de electrones es el que lo busca él porque él está deficiente en electrones. Y los hidrógenos en alfa ácidos, eso se verá en química orgánica 2, cuando el vecino del carbono que estamos analizando es el carbono alfa, y entonces analizamos que esos hidrógenos unidos a este carbono alfa se llaman hidrógenos alfa, y en estas reacciones son ligeramente ácidos, y entonces si son ligeramente ácidos reaccionan con bases fuertes. Esto es puro análisis inorgánico. Y la densidad de carga está así, un poquito más dispersa. ¿Hacia dónde? Hacia el oxígeno carbonílico. Bueno, y vamos a pasar a los intermediarios.
Dice, factores que afectan la reactividad de los centros reactivos. Factores electrónicos. Se refieren a la polaridad del enlace y la formación de centros con densidad de carga parcial positiva y densidad de carga parcial negativa, causada por efectos inductivos, por conjugación o hiperconjugación. Ya hemos visto esto cuando están unidos a átomos más electronegativos. Vamos a ver qué son los efectos inductivos. La conjugación ya la hemos visto. Se recuerdan que si hay movimiento de electrones pi en un mismo sistema, esto le va a dar estabilidad a la molécula. Pero después vamos a ver qué es la hiperconjugación. Estos factores electrónicos también afectan a los intermediarios reactivos, formados durante una reacción. En esos casos, los efectos resonantes son más importantes que los efectos inductivos, cuando se trata de estabilizar a los intermediarios. Y los efectos estéricos. Eso se ha manejado mucho cuando hemos estado viendo los dobles enlaces y la estabilidad. Se refieren al volumen de los grupos unidos al centro reactivo o adyacentes a él. Grupos voluminosos estorban. Se dice estorban porque recuérdense que si hay muchos grupos con ramificaciones, entonces se van a estar dispuestos en el espacio, ocupando mucho espacio, y entonces ahí impiden que pueda entrar el grupo a reaccionar. El centro reactivo sobre el cual se llevará a cabo la reacción. O sea, son grupos voluminosos que estorban el centro reactivo. Es como que si no dejaran que uno entrara. Imaginen esto tan fácil. Ustedes entran al salón y ¿qué hacen siempre, que es algo habitual? Ponen las grandes mochilas a la par suya. El espacio entre cada fila del salón es reducido. Pero además de eso, una vez se sientan, ustedes ponen sus grandes mochilas a la par. Díganme, ¿qué facilidad tiene el profesor de poder llegar hacia la tarima del salón si no tiene por dónde pasar? A eso se refiere los grupos luminosos que estorban el centro reactivo. Entonces, si ocupan todo el espacio con todo ese volumen que tienen, no se puede llegar al centro reactivo, que en el ejemplo que les estoy poniendo del salón, es difícil para uno llegar hacia la tarima con los escritorios, con las mochilas, con todo eso. Entonces eso, aunque sea muy reactivo, es difícil de llegar. En este modelo que tenemos aquí se presenta la triterbutil-amina. El átomo de nitrógeno está oculto, dice, por los grupos alquilo voluminosos. Si vemos, aquí está. Vean, este es el nitrógeno, que tiene un par de electrones que puede compartir. Pero este es terbutilo, este es terbutilo, este es terbutilo. Como están hibridados CP3, vean, todos están colocados en el espacio, y entonces la reactividad de este par de electrones sería casi nula. Y pasamos a clasificar a los reactivos. En el camino ya les estaba mencionando para que ustedes se familiaricen con los términos. Y entonces, para aprender cómo reaccionan los grupos funcionales, primero hay que comprender que hay átomos y moléculas deficientes en electrones y otros ricos en electrones. Y entonces, una molécula deficiente se llama electrófilo. Como les mencioné, literalmente significa amante de electrones. ¿Por qué? Porque el griego phil significa amante, también significa atracción o amor a. Y entonces, ¿a quién? Amor a los electrones. Si ama a los electrones, él tiene que estar positivo. O tener deficiencia de electrones, porque todos, ¿qué es lo que buscan en la química? Llegar al octeto, que su capa de valencia tenga el octeto.
pero bueno, con la excepción de estos, ¿no? Que lo que quieren es solo tener su par de electrones en la capa de valencia, como el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, etcétera. Cesio creo que me faltó. Entonces, estos son electrófilos porque pueden aceptar un par de electrones. ¿Cuál es la definición muy clara que hay en algunos libros? Dice, un electrófilo es una especie con carga positiva o carga neutra, capaz de aceptar un par de electrones. Es muy fácil encontrar un electrófilo si tiene una carga positiva. Pero ¿qué tal los que no tienen carga? ¿Por qué? Porque en la columna 3, estos tienen un orbital vacío. El boro, el aluminio tienen un orbital vacío y entonces aquí pueden aceptar un par de electrones. Entonces aparecen los nucleófilos. Los nucleófilos son especies ricas en electrones. Como les mencioné, también se puede decir que un nucleófilo es una especie cargada eléctricamente neutra, cargada eléctricamente con carga negativa o sin carga, capaz de donar un par de electrones. Nucleófilos, filos, amante, le gusta. ¿Qué le gusta? Los núcleos. Le gustan los centros positivos. Por eso, un nucleófilo reacciona con un electrófilo. Si tienen carga negativa, es fácil de identificarlos. Pero ¿qué pasa con los que son neutros? Tenemos que recordar que el nitrógeno tiene un par de electrones para compartir, pero ojo aquí, si está como un NH R4 más, ya no es un nucleófilo, se convierte en un electrófilo. Y el agua aquí tiene pares de electrones en el oxígeno que puede compartir. Un electrófilo, una especie pobre en electrones, se combina con un nucleófilo, una especie rica en electrones. Un electrófilo es un ácido de Lewis y un nucleófilo es una base de Lewis. La combinación se indica con una flecha curva que va del nucleófilo al electrófilo. Recuerden que les he hecho mucho énfasis en eso. No lo hagan al revés. No hagan como el error que han cometido en las estructuras de resonancia. No es que el positivo, por estar deficiente, él va a buscar electrones. La especie rica en electrones ataca a el deficiente electrones. Nucleófilo ataca al electrófilo. Y vean, flecha curva porque se están moviendo electrones. Completita la flecha porque es par completo. Vean, movimiento de electrones. Y entonces los electrones se mueven de B, que es el nucleófilo, rico en electrones, hacia A, el electrófilo, pobre en electrones. Y entonces ya se forma el nuevo enlace covalente. Aquí vemos nosotros algunos nucleófilos, como les dije, muy fácil de identificar si tienen carga negativa. Pero si están neutros, tenemos que saber o es nucleófilo o es electrófilo. ¿Es capaz de donar pares de electrones? Y aquí ven ustedes en los haluros de alquilo. Entonces piensan, ¿qué es? ¿Es nucleófilo o es electrófilo? Cuando ocurre una reacción, la descarga está más hacia el bromo o el halógeno que esté, porque es mucho más electronegativo. Y entonces el centro electrofílico está en el carbono deficiente en electrones. Luego, si tenemos un carbono doble enlace con un oxígeno, el centro electrofílico pobre en electrones es el carbono, porque la densidad de carga está hacia el oxígeno, así como vemos en los ejemplos. Nucleófilos y electrófilos pueden presentar carga neta o ser especies neutras, como los dije. Y entonces aquí están.
Si tienen la carga positiva, pues es fácil. Ah, eso es electrófilo porque no tiene electrones. Pero ¿qué tal estos? Normalmente se confunden al ver el cloro ahí y creen que esto es un nucleófilo. Recuerden, está en la misma columna que el boro y tienen aquí un orbital vacío. Al tener un orbital vacío son capaces de aceptar un par de electrones para completar su octeto en la capa de valencia. Luego los nucleófilos, pues si tienen carga negativa es fácil identificarlos, pero cuando no, siempre que tengamos dobles enlaces y triples enlaces, estos son ricos en electrones y actúan como nucleófilos. Ojo, no confundan los anillos aromáticos, donde se ve que hay tantos dobles enlaces que parecieran como de doble enlace, pero no son. Recuérdense que se están moviendo constantemente y eso es la aromaticidad y lo que le da esa estabilidad. Pero los alquenos y los alquinos sí son nucleófilos. Luego el agua, ¿por qué? Porque el oxígeno tiene pares de electrones que puede compartir. El amoníaco, el nitrógeno tiene pares de electrones que puede compartir. Las aminas, también el nitrógeno tiene pares de electrones que compartir. A diferencia del amonio o una amina que esté protonada, si tiene carga positiva ya no es nucleófilo, es electrófilo. Ejercicio, entonces usted dice, primero, clasifica como nucleófilos y cuáles como electrófilos. Entonces, primero, electrófilos. ¿Quiénes son electrófilos? Piensen unos 5 segundos quiénes son electrófilos, analicen, pues es fácil, hay uno que tiene carga positiva, y lo encuentran rápido. ¿Quién más? ¿Quién más puede ser? Veamos si ya tienen la respuesta. Electrófilos, recuerden, columna 3, un orbital vacío, quiere llenar el octeto. Ahora me dice nucleófilos. Puede haber trampa y unos que no sean, pero aquí, si tiene carga negativa, fácil de encontrar y fácil de encontrar. Ah, aquí hay un par de electrones que puede compartir. Dobles enlaces o triples enlaces, riqueza de electrones. Y entonces los nucleófilos son estos. A estas alturas ya los pueden identificar fácilmente. Bueno, entonces vamos a ver ahora un ejemplo de una reacción polar. La adición de ácido bromhídrico a etileno. A veces decimos adición de HBr a etileno. Entonces, el HBr se adiciona al enlace pi del doble enlace carbono-carbono. El enlace pi es rico en electrones, actuando como nucleófilo. Eso ya lo aprendimos. El HBr es deficiente en electrones, en el hidrógeno, puesto que el bromo es mucho más electronegativo, actuando como electrófilo. Recordemos un poquito este pedacito de aquí. Si pensamos en densidad de carga, en la dispersión de carga, la carga parcial negativa va a estar en el bromo. ¿Por qué? Porque es muchísimo más electronegativo que el hidrógeno. Y él va a tener una carga parcial positiva. Esa carga parcial positiva lo convierte en un electrófilo. Y como el doble enlace del etileno o del eteno está rico en electrones, ¿qué va a suceder? El doble enlace viene flecha curva con doble punta hacia este protón. Pero no se queda ahí porque tenemos que romper ese enlace. Y luego la flecha curva con doble punta solo hacia el bromo para que se forme el bromuro. Esta es la reacción general. Pero si yo quiero un mecanismo de reacción, lo tengo que hacer paso a paso como estaba la definición, donde tengo que indicar ruptura de enlace, formación de enlaces, movimiento de electrones, mecanismo detallado paso a paso. Aquí sí puedo ver nube pi, flecha curva,
completita la punta hacia el hidrógeno. Esto se mueve curva hacia el bromo. Y entonces, al tener que este par de electrones ataca a este, se une a cualquiera de los dos carbonos porque son idénticos, y entonces al unirse desaparece este doble enlace y uno de los dos se convierte en un carbocatión. Carbocatión, ¿qué es? Es un amante de electrones. Y entonces es un electrófilo. Y al irse este par de electrones hacia acá, se convierte en un bromuro, carga negativa. ¿Qué va a pasar? Este ataca al carbocatión que se forme, ya sea en este carbono o en este carbono. Y entonces ya tendríamos este producto. Pero aún hay más en el camino, que son los que se llaman intermediarios. Entonces, a ver, lo que les estaba explicando y ahora con imágenes. El hidrógeno del HBr es atacado por los electrones pi. Bueno, no leamos esto, sino que veamos. Los electrones que están aquí atacan al hidrógeno. Movimiento curvo. ¿Por qué? Porque él estaba deficiente en electrones. Lo que les decía, la flechita curva porque los dos electrones se van hacia el bromo. Mientras está ocurriendo eso, miren pues, se está acercando este par de electrones a este hidrógeno. Este par de electrones se está rompiendo. Eso se llama estado de transición, cuando están ocurriendo rupturas y formaciones. Después llega a una estabilidad, donde se forma el carbocatión. Como les dije, se podía unir a este o a este en este caso específico, porque más adelante veremos otras hacia dónde es que se une realmente. Y entonces se formó un carbocatión, porque el par de electrones se fue con este hidrógeno y uno de ellos quedó deficiente. Y entonces un bromuro viene, se empieza a acercar, flecha curva porque trae sus electrones, a atacar a este carbono. Este es otro estado de transición. Y después, cuando ya tenemos el producto. Y de una vez podemos ver un poquito de una clase anterior. Vamos a ver. No, porque no es igual. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver un poquito más y vamos a suspender para que no se cansen, para que vayan a almorzar. El uso de flechas curvas en los mecanismos de reacciones polares. Las flechas curvas son una forma de dar seguimiento a los cambios en los enlaces en las reacciones polares. Las flechas representan movimiento de electrones. Los electrones siempre se mueven en pares en las reacciones polares. ¿Dónde era donde se movían de uno en uno? Ojalá todos los que están conectados, pero no los profesores, me contesten. Donde se mueven de uno en uno es en las reacciones radicalares, no se les olvide. Las cargas cambian durante la reacción. Una flecha curva corresponde a la formación o ruptura de un enlace en un mecanismo de reacción. Reglas para el uso de flechas curvas. La flecha se dirige del sitio nucleofílico rico en electrones al sitio electrofílico. Es lo que les dije. Como si en la química orgánica sí existiera la bondad que existiera en el mundo. El que tiene le dona al que no tiene. Este está deficiente en electrones. Tiene un orbital vacío. El que tiene le dona. No es al revés, se los he dicho en clase. Él no viene a pedir, sino que él le dona. Tiene un par de electrones, es rico en electrones, le dona al que no tiene. Carbanión, de las especies más, de las bases más fuertes que existen en química orgánica. Viene y le dona al que no tiene.
El sitio nucleofílico puede ser neutro o tener carga negativa. Puede estar como un alcóxido, este es el caso cuando el oxígeno tiene la carga positiva, y el par de electrones ataca a este hidrógeno. ¿Por qué lo va a atacar? Porque aquí hay una diferencia de carga. Recuérdense que lo vimos ya hace varias diapositivas. Más electronegativo, menos electronegativo. La dispersión de carga parcial está hacia acá. Este está parcialmente positivo. Y como está deficiente, entonces esta, que es una base muy fuerte, viene y sustrae este. Y luego el par de electrones se viene hacia el ion bromuro. Y ahora entendemos que si tenemos el ion metóxido, pues se forma el metanol y el ion bromuro. Una reacción es una base fuerte con un ácido débil, y entonces tenemos aquí ya nuestra reacción. El sitio electrofílico puede ser neutro o tener carga positiva. Ahora tengo el ion hidrógeno y un alqueno. Lo vimos, no olvidar. El que tiene le dona al que no tiene. El nucleófilo ataca al electrófilo, siempre. Y la flecha curva, y con dos puntas porque es una reacción polar y va a el par de electrones. Y no olvidar, porque no dejamos aquí, que este par que está aquí se quedan con el más electronegativo. Siempre que tengo yo un doble enlace, pues el par de electrones se movió hacia acá para formar este enlace, y uno de los dos, como esto es simétrico, no hay problema, se va a quedar como carbocatión. Este está como carbocatión. Y después podemos tener más reacciones para que ocurra la reacción completa en esto. Entonces vean, debe cumplirse la regla del octeto. Y entonces este viene hacia acá, este se mueve hacia el más electronegativo y me queda este. Y vamos a concluir con estas cuando vemos movimientos correctos o incorrectos, para no cansarlos, porque si no, como que se me va la mano y hacemos maratón de orgánica, pero tenemos que respetar nuestros horarios. Veamos, movimientos correctos. ¿Por qué dice correcto aquí? Porque este es el más electronegativo y bajan sus electrones. Bajan sus electrones y forman un doble enlace con este carbono. Como el carbono no es pentavalente, viene y este se va con sus electrones como un buen grupo saliente. ¿Por qué esto es incorrecto? Vean, el producto que presentamos es el mismo. Vean, todo esto es igual a todo esto, pero no ocurrió con este movimiento. Que el par de electrones se movió para acá y él se fue. No es así. Es que el par de electrones viene hacia el sitio deficiente en electrones, que es este carbono, y entonces saca al que es mejor grupo saliente, desplaza al que es el mejor grupo saliente. Luego, si tengo el ion hidrógeno, este viene y deja sus electrones. Al dejar sus electrones, sale como H+. Si él se fuera sin dejar sus electrones, se iría con el solito de esta forma, pero no se, en todo caso se llevaría esos hidrógenos y quedaría como hidruro. Pero el movimiento es, ¿por qué hacia acá? Porque él es el más, en este caso, él es el que tiene la mayor densidad de carga. Se le dejan sus electrones y queda el deficiente. Vemos los últimos. El correcto es que viene, deja sus electrones, sale como protón, y no que se va solito. Nube pi. Digo nube pi porque recuérdense que estos son un par de electrones pi. Y entonces buscan al que está más deficiente en electrones, el que tiene la densidad de carga positiva. Se rompe este enlace y aquí lo tenemos. No es correcto decir que este carbono, vean esto, la diferencia de las flechas, no es correcto decir que
este carbono es el que ataca al hidrógeno, porque es la nube pi que comparte con comparten este par de electrones que están en dos orbitales p, que forman el enlace pi, y entonces este par de electrones pi es de ellos dos, no es de uno solo. Entonces no es correcto decir que de este carbono va el par de electrones hacia allá, es de la nube pi que se mueve hacia el centro que está deficiente en electrones. Y ya solo este último, vean ustedes este movimiento de electrones tan bonito. Y aquí nos quedaremos donde por el agua atacaría aquí. Me dice que este par de electrones ataca esto y esto sale. Es fácil. Vean. Agua rica en electrones va a entrar en este carbono porque esta nube pi sustrae este protón y los electrones se van aquí con el agua. Espero que puedan poner el producto. Vámonos ahí. Entonces, estimados jóvenes, aquí nos vamos a quedar en la diapositiva 60. Los espero el viernes en punto 11 para que continuemos con nuestra presentación. Yo estoy segura que el viernes concluimos con esta presentación y les vamos a subir antes la presentación de SEA para que la comiencen a revisar y a ver en los libros que tengan en su casa o que estén accesibles en el internet, y de esa forma ya tengan dudas cuando empecemos la transmisión y puedan hacer preguntas que por todo el equipo de Química Orgánica 1 se les están resolviendo. Incluso les vamos a seguir resolviendo las dudas si ven esta transmisión después, las revisando, estaremos atentos para responder y resolver sus dudas. Que tengan una feliz tarde, sigan estudiando y por favor, estén en casa por el bien de todos.